Buenas tardes, es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo. Y bueno, gracias por Salomé y gracias a la Fundación por invitarnos y por poder colaborar con los padres. Nosotros, cuando damos charlas para padres, nos es un privilegio porque colaboramos en la educación de los hijos, en este caso vuestros hijos, pero os vamos a recordar varias veces que vosotros sois los responsables. O sea, que si algo sale mal, no es nuestra responsabilidad. Bueno, pues vamos a empezar. Usaremos un PowerPoint lleno de imágenes y un montón de imágenes para que no os aburráis. Pues ver nuestra cara pues no será lo más divertido, o sea que empezamos, compartimos la pantalla. A ver. A ver si se pasa. Creo que se está viendo, pregunto. Sí, perfecto. No. Sí. Vale, ahora se ha visto la siguiente, de cómo se alimentan vuestros hijos. Bueno, pues sí. La cuestión es, bueno, por supuesto, el tema va de cómo hablar a nuestros adolescentes de sexualidad y pornografía. También será muy útil, de hecho, mucho de lo que hablaremos aquí tendrá que ver con hijos en general, de cómo hablar con los hijos, cada uno a su edad, ¿no? Pero especialmente la adolescencia, ¿no? Y vamos a enfocar el taller hablando al principio, sobre todo la primera parte, vamos a hablar mucho de lo que es la sexualidad en la sociedad y lo que es la pornografía, y durante el taller veréis el por qué, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer esto, ¿no? No sé, seguramente hace 20 años no sería necesario hablar de pornografía cuando hablábamos de sexualidad. Hace muchos años, de hecho nosotros cuando éramos adolescentes, podíamos haber hecho este taller, sea totalmente diferente, porque la sexualidad y la pornografía eran cosas aparte, se podía vivir una al margen de la otra. Hoy veremos que eso no es así. Entonces, cuando hablamos a nuestros adolescentes y lo que está enfocado en la sexualidad, está desgraciadamente totalmente afectado por lo que es la pornografía y lo que es nuestro mundo hoy. Y la pornografía online, que ha cambiado muchísimo las cosas, como todo, ¿no? Y todos sabemos que Internet nos ha cambiado la vida en muchos aspectos, ¿no? Pues la pornografía desgraciadamente ha afectado y cambiado la sexualidad también. Por eso os explicamos que la primera parte será enfocada en esto y un poquito más hacia el final hablaremos del papel de los padres. Bueno, lo primero que nos gusta preguntar cómo se alimentan nuestros hijos, ¿no? Vemos que podemos alimentar a los niños con chuches, con hidratos de carbono, podemos alimentar con comida basura o con buena comida. Pero fijaros que aquí tenemos dos niños que evidentemente, si comen mal, pues pueden acabar con obesidad, con otro tipo de problemas, con caries, pero lo mismo con lo que consumimos a nivel de información y a nivel, sobre todo, de hoy en día, de medios de comunicación. Bueno, realmente es muy importante entender de qué se alimentan nuestros hijos. Igual que somos normalmente responsables en la dieta de los niños y somos responsables en que coman bien y somos responsables de que tengan su alimento y que no se salte una comida, deberíamos igualmente ser responsables en cómo se alimentan a nivel audiovisual y de tecnologías, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad que se ha denominado hipersexualizada. La sexualidad está en todos los lugares. Lo vemos en las series televisivas, en las películas que vemos, en nuestra vida cotidiana, en los modelos que seguimos, en los modelos que siguen nuestros hijos, en los juguetes. Vemos cómo la sexualidad está en todas partes. Usamos la palabra sexy para decir ahora, antes una niña era guapa, un niño guapo, ahora decimos es sexy. Nosotros estamos bastante en contra de esta palabra. ¿Por qué? Fijaros que cuando vemos una niña que se pone, pues, decimos que es sexy porque la palabra sexy es un apelativo que quiere decir sexualizado. Por lo tanto, fijaros que muchas veces estamos usando la forma de vestir, la forma de tratar, la forma en la que se relacionan los niños como adultos, ¿vale? Y en edades que no les tocan, incluso con los modelos, ya sea de ficción, ¿no? Hasta con los superhéroes, ¿no? Vemos cómo la sexualidad ha afectado a todas las áreas de nuestra vida, por ejemplo, la publicidad. Vemos cómo la publicidad ha entrado y cómo también se usan los niños en la publicidad. Aquí vemos marcas conocidas de publicidad donde usan la sexualidad y usan la sexualidad dentro de la infancia, ¿no? Afectando a la infancia, ¿no? Vemos cómo también afecta al ocio, cómo afecta a los cómics, cómo afecta a los cómics que vemos nosotros y a los cómics que ven nuestros hijos, ¿no? Cómo la imagen del hombre o de la mujer pues está muy sexualizada en muchos de los cómics que estamos consumiendo, ¿no? No solo podemos hablar de una sociedad
hipersexualizada, sino que realmente podemos hablar realmente de una pornificación de la cultura. O sea, estamos en una cultura donde el lenguaje que se usa, por ejemplo, en este caso en publicidad, pero en otros ámbitos, es un lenguaje visual que sale y que imita a la pornografía, ¿vale? No solamente ya es sexualidad, sino que realmente es pornografía. Pero no solamente en la publicidad, sino que aquí vemos, por ejemplo, la música. Si escuchamos la música, sobre todo si tenéis hijos adolescentes, si escucháis la música, normalmente si paramos a escuchar algunas de las letras de algunos autores de reggaetón o de otros estilos, realmente son absolutamente pornográficos. O sea, están describiendo escenas con las que solo de imaginarnos a nuestros hijos en esa escena nos escandalizaríamos. Sin embargo, los vemos cantando. Y muchas veces yo me he encontrado con personas de mi familia cantando unas cosas, o niños, que paras y dices, pero ¿qué está cantando? Es una locura, ¿no? Pero bueno, digamos que se ha introducido en nuestra familia de forma natural, ya sea por la música, ya sea por el ocio, ya sea por los bailes. A veces en las escuelas vemos niñas bailando y las niñas son tan inocentes que no son conscientes ni siquiera que en el baile pues están utilizando un lenguaje corporal sexualizado, ¿no? Pero lo hemos normalizado. Entonces, os pongo un ejemplo de La Vanguardia hace un año, ¿no? En La Vanguardia hace un año se explicaba, por ejemplo, que una de cada, en este caso, antes, hace una década, una de cada 1000 alumnas se identificaba como transgénero y ahora es una de cada 20. ¿Por qué? En este artículo, la autora explica cómo muchos niños, y especialmente más las niñas, debido a las influencias de las tendencias a YouTube, a TikTok, pues al final están adoptando bueno, digamos que la moda o la influencia del medio les está afectando en algo tan serio como incluso pues, este tema, ¿no? La influencia de los medios es grandísima y la relación con la pornografía, entre la tecnología y la pornografía, es grandísima porque, de hecho, siempre que ha habido grandes cambios en la tecnología, la industria del sexo suele estar muchas veces promoviendo ese cambio. Aquí vemos pues, inteligencia artificial aplicada a muñecas o a robots, pero con un fin sexual, ¿no? Para venderlos como objetos sexuales, ¿no? Vemos también cómo las redes sociales nos afectan muchísimo en este aspecto. Bueno, y vamos a hablar un poquito de peligros sexuales que tiene Internet y las tecnologías de la información y la comunicación sobre los niños y adolescentes. Sí, los peligros en Internet, igual que hay cosas buenas también en Internet, tenemos que saber también la otra parte, la otra moneda de Internet, ¿no? De las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Una escena que puede ser de impacto de un tipo de una película traumática, que haya muertos, que haya, igual que en las escenas de pornografía, una escena puede hacer un trauma en un niño pequeño porque el cerebro del niño no está preparado para escenas de impacto, ¿no? Igualmente, con excitación, despertar temprano, la sexualidad de un niño si ve imágenes que no tocan a la hora de ese niño, ¿no? Tenemos ahora un grande problema. Yo la semana pasada estuve dando clases, talleres en niños de 12 años sobre el tema de la empatía y hablábamos también de esto, del grooming, y casi todos muchos de ellos habían sufrido alguna cosa de estas, ¿no? El grooming es lo que se diría el pedófilo que se hablaba de antes, ahora están en los medios de comunicación y se hacen pasar en las redes sociales como con un perfil falso, haciéndose pasar que es un niño de 11 años o de 10 años, y está a tiempo trabajando al niño, trabajando la amistad del niño, pidiéndole consejo, pidiéndole que le diga todas las cosas porque es su mejor amigo, y ese falso perfil al final van pidiendo cosas. Después de un tiempo van pidiendo datos de sus casas, fotografías, y después pues hacen extorsión de ese niño. Muchas veces quedan en un lugar y al final pues pueden pasar cosas y se tiene que denunciar realmente. Es una cosa que está ocurriendo mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? El sexting sería imágenes que ahora está como muy de moda, el TikTok y otros medios que se pasan imágenes, y esas imágenes quedan ahí grabadas y después pueden usar esas imágenes para también poder después hacerle como el ciberbullying, que sería eso, ¿no? Imágenes
y mensajes que hacen desde el ordenador, y el niño está mirando y chateando, pero le dicen frases o le dicen cosas que le pueden hacer daño a su imagen, ¿no? La extorsión sexual, que es lo que estábamos haciendo, las coacciones, ¿no? Conductas sexualizadas, porque van viendo normalmente cosas que como comentaba, para su edad no son aconsejables, ¿no? Hay una cosa que se pierde que se llama la pérdida de la inocencia y el deterioro de la infancia, ¿no? Porque están haciendo cosas que no tocan, de mirar cosas que tendrían que estar pues, jugando o haciendo otras actividades, ¿no? Una imagen, y hay una cosa que ahora está sucediendo también que se llama el sugar daddy, que son hombres mayores que piden imágenes citas con niñas, y eso lo van promoviendo en estas redes, ¿no? Que sería una parte de una forma de prostitución también, ¿no? Y una de estas cosas es que muchas veces también, evidentemente, a veces pueden caer pues, en las redes de la trata, ¿no? Estábamos hablando. Sí, bueno, eso ha sido alguno de los peligros que tenemos en Internet, que muchos seguramente ya conocíais, pero ahora vamos a hablar un poquito de pornografía, como os decía al principio. ¿Y por qué vamos a hablar de pornografía? Porque la pornografía tiene que ver mucho con abusos, con estar... a veces decimos que la pornografía tiene que ver con personas esclavas a ambos lados de la pantalla, porque muchas veces hay personas traficadas que son víctimas de la pornografía, víctimas de trata, que están siendo explotadas en la industria del sexo, pero por otro lado tenemos adictos al otro lado de la pantalla, a este lado de la pantalla, digamos, ¿no? La pornografía tiene que ver con evidentemente todos conocemos los vídeos y las películas porno clásicas, ¿no? Tiene que ver con pasar una serie de límites. Dentro de la pornografía, una parte muy importante es pornografía infantil. Hay mucho de la pornografía cuando escarbamos un poquito, es muy fácil salirse de la ley y acabar cometiendo actos delictivos porque siempre están en los límites, ¿no? De hecho, últimamente hay algunas grandes páginas pornográficas que están siendo acusadas por todos lados porque han tenido vídeos donde ha habido violaciones, donde ha habido abusos sexuales y los han mantenido durante meses y años viéndose millones de descargas de esos vídeos, ¿no? Y se está planteando hasta qué punto las empresas que están ahí son cómplices de estos delitos. O sea, estamos hablando de temas muy serios, ¿no? Afecta a la infancia muchísimo, afecta a la infancia, afecta a la prostitución. Conocemos mujeres prostituidas que han sido... Las mujeres que son víctimas de trata son utilizadas en clubs, son utilizadas en la calle, son utilizadas por todo tipo de personas, pero también son utilizadas dentro de la pornografía. Como decía, es una industria donde hay mucha esclavitud, donde hay esclavos a ambos lados de la pantalla, pero lo más triste es que todo esto, aparentemente tan horrible que hace 30 años pues no lo teníamos al alcance de la mano, que para llegar a este mundo habría que ir a zonas de algunas ciudades oscuras, hoy todo esto puede llegar a cualquiera de nuestros hijos y a cualquiera de nosotros que con un acceso a Internet. Con un clic puede llegar todo esto, ¿no? Bueno, la pornografía favorece la adicción porque hay una perfecta, se dice, la triple A, ¿no? Que es asequible, es accesible y es anónima. Fijaros, en este libro, Los costes sociales de la pornografía, se cita, la pornografía en Internet tiene más visitas que Twitter, Amazon y Netflix juntos, ¿vale? Imaginaos las visitas que tienen estas tres páginas donde mueven... ¿Quién no tiene Netflix? ¿Quién no conoce la de veces que andamos en Netflix? ¿Quién no conoce y entra a Amazon? ¿Y cuántos tweets no se producen en Twitter? Pues en Internet la pornografía tiene más visitas que todas estas tres empresas juntos. Por poneros tres diferentes, ¿eh? Si hablásemos de facturación, os puedo decir que factura más que Coca-Cola y que Microsoft y mucho más de estas grandes empresas juntos, solamente la pornografía. Bueno, la pornografía realmente es un virus social. Es un virus social, yo creo que realmente mucho más que otros virus que sabemos que nos han afectado, porque está llegando, desgraciadamente, a cualquier hogar. Nos está llegando a cualquier hogar con la facilidad de un clic. ¿Por qué explicamos esto? Nos ocurre que a veces cuando nosotros hace tiempo que profundizamos en la pornografía y que investigamos esto de cerca, porque también somos activistas dentro de... luchamos contra la trata de personas desde hace ya más de 15 años, contra la trata de personas, contra la prostitución, contra todo tipo de explotación. Conocemos este mundo bastante en profundidad.
Y algunas personas nos dicen, va, pero si el porno, todos hemos visto porno y no es tan malo, que no será para tanto. Bueno, resulta que a veces tenemos el error de pensar en el porno en los términos en los que algunas personas, tal vez de nuestra edad, espero que muchos de los padres que estéis aquí seáis más jóvenes que nosotros, porque nosotros tenemos 2 hijos, pero ya más grandecitos, ya de 20 y pico. Pero igualmente, yo había visto porno cuando era un adolescente, había visto pues, películas. ¿Qué era el porno de ayer? Pues el porno de ayer pues, eran revistas, alguna revista porno, que en el cole te veías en el patio con los amigos que alguno le había robado a su primo, o veías alguna revista que habías conseguido por ahí, o veías alguna película, ¿no? Las VHS famosos, que espero que igual hay alguno de vosotros que sois tan jóvenes que ni sabéis qué es esto. Bueno, era un aparato que se metía en otro aparato más gordo y que salían películas. Bueno, pues yo, por ejemplo, en mi adolescencia había accedido a la pornografía a través de esto. Había visto alguna revista, alguna película en casa de un amigo. ¿Era dañino? Bueno, sí, no era el mejor lugar donde aprender de sexualidad y evidentemente podía también haber explotación y evidentemente no es una escuela muy educativa, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay con la pornografía de hoy? La diferencia es abismal y esto es muy, muy importante que lo entendamos. La pornografía de hoy es accesible desde cualquier lugar con un acceso a Internet, pero no solamente es accesible una revista o una película, sino que tenemos acceso a miles de millones y millones y millones de películas y de vídeos en constante subimiento. Ya os digo, una tercera parte del tráfico de Internet es pornografía. Pero no solamente nos permite, hay una diferencia con el mundo anterior que no era online. La pornografía actualmente te permite citas, te permite conectar con personas, te permite conectar con las páginas, te permite conectar, por ejemplo, te permite pues, tener contactos románticos o contactos evidentemente sexuales, con finalidad sexual. Te permite entrar dentro y pasar del mundo ficticio al mundo real. Y todo con un solo clic. ¿De acuerdo? Eso es el gran cambio, uno de los grandes cambios. ¿Y por qué es tan importante? Y es tan importante en esta charla y es tan importante cuando hablamos de sexualidad para nuestros hijos. Bueno, porque el porno online es altamente adictivo, altísimamente adictivo. Tiene efectos similares a los de las drogas y tiene los efectos de las drogas de consumo, que son la dependencia, que todos podemos entender, ¿no? Lo que es la dependencia de una droga, y la tolerancia. Fijaros que cuando consumimos, el consumo de pornografía activa, digamos, los mismos circuitos de recompensa que activan, por ejemplo, activan los circuitos de dopamina, siguiendo el mismo patrón del consumo de una sustancia como la cocaína. De hecho, es que hay estudios que son totalmente paralelos y que vemos el mismo potencial de adicción. ¿Qué ocurre cuando consumimos una droga? Y en este caso, una droga tan fuerte como la pornografía. Porque la pornografía para un menor, para un adulto también, pero especialmente para un menor y un niño, es tan impactante que genera esos circuitos, ya digo, como una droga. Es tan impactante que hay una gran descarga de dopamina primero, por la sorpresa y por la gran excitación que puede producir escenas a las que uno no está acostumbrado en la vida cotidiana. ¿Qué ocurre? Que ese niño, ese joven, podrá estar consumiendo y viendo esos contenidos, tal vez puede estar algunos días o semanas o meses viendo unos contenidos, digamos, pues, normalitos. Dejémoslo normalitos en el porno que puede encontrar, en cualquier momento. Un detalle que tengo que deciros, el porno, hoy en día los jóvenes no hace falta que busquen el porno los busca a ellos. O sea, tenemos que entender que si tú, ¿cómo podemos saber esto? Es muy sencillo. Piensa que tienes un niño, un adolescente en casa. ¿Qué hace un niño cuando busca en internet? Lo más fácil que busque la palabra teta, que busque culo, ese tipo de cosas que los niños suelen buscar. Al menos yo cuando era niño y mis compañeros, ¿no? ¿Qué ocurre cuando buscas este tipo de contenidos que internet te va a ofrecer todo? Te va a ofrecer, digamos que la pornografía se va a encargar de buscar a nuestros hijos, ¿no? Cuando un niño o un adolescente ha visto pornografía, al cabo de un tiempo, para conseguir el mismo efecto, el mismo nivel de excitación, va a necesitar contenidos más extremos y va a necesitar contenidos visualizadores con más frecuencia. Esto es un poquito la explicación de lo que es la tolerancia. Para conseguir el mismo efecto necesitas aumentar la dosis, ¿de acuerdo? El aumento de dosis dentro de una droga, una sustancia, sería aumentar la dosis de la sustancia o la frecuencia, y en la pornografía va a ser aumentar los contenidos más extremos. Podemos llevar a contactos, nos puede llevar también a contactos, nos puede llevar a prostitución, nos puede llevar... nosotros tenemos clientes,
que nos han contactado en terapia porque decían, bueno, por ejemplo, durante la pandemia algún cliente nos contactó diciendo, yo siempre había consumido pornografía desde hace muchos años, pero tengo un problema porque ya he empezado a contratar mujeres prostituidas y estaba en pequeño contacto con mujeres y estaba arruinándose. Y tenía un problema, recuerdo un chaval que nos contactaba que decía, bueno, tengo un problema moral porque yo chocaba con su sistema de valores. Dice, yo nunca me hubiese imaginado estar con una mujer prostituida, pero ha llegado ahí, porque estaba consumiendo tanta pornografía que al final de un clic a otro clic, las páginas pornográficas al final te ofrecen esto. Entonces entendamos que está muy ligado a esto, a la violencia y a páginas ilegales también. O sea que como os decía al principio, esto es la diferencia del porno online, y es importante que entendamos esto con el porno que habíamos consumido en otras épocas. Y es lo que te permite el acceso a Internet y lo que te permite la rapidez de movimiento y el acceso a todo tipo de páginas. El cambiar y el incrementar dosis y contenidos más violentos. Tenemos que entender esto porque si no entendemos esto y analizamos la pornografía con los parámetros de hace 20 o 30 años, estamos totalmente perdidos. Esta última imagen es una espiral. Entendamos que la pornografía en este aspecto a nivel online es como una espiral que nos va llevando a cada vez a lugares más oscuros, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado aquí en terapia con parejas que han venido y diciendo, una pareja preciosa, te hablo de una pareja recién licenciados los dos, personas de buena educación, licenciados, o sea, personas realmente que estaban viviendo juntos y dicen, bien, nos hemos ido a vivir juntos, pero tenemos un problemilla, claro. Tenían problemas sexuales y no entendíamos, nos explicaban, intentamos ver qué ocurría, ella tenía aversión al sexo, ella no quería saber de la sexualidad, no sabía lo que ocurría. Al final, investigando, después de varias sesiones, vimos que el problema es que él era adicto a la pornografía, que quería reproducir todo lo que había en pornografía con su pareja y que, claro, ella había acabado desarrollando disfunciones sexuales, vaginismo, aversión al sexo. Ella no quería saber nada de eso, porque él la utilizaba como estaba acostumbrado al sexo. Estuvimos trabajando con esa pareja. Os explico otro caso, otra pareja que viene diciendo, bueno, tengo un problema, también pareja joven, bonita, y dice, tengo un problema porque yo antes consumía pornografía, pero ahora solamente me excito con escenas de violaciones. Te hablo de personas educadas, personas que tú lo ves en el trato y dirías súper cordial, una persona cordial, responsable, dirigiendo un departamento de una universidad, personas que han estado, o sea, con buenas familias, pero que con 11 años empiezan a consumir pornografía. Y cuando tienen 25 años, llevan ya media vida consumiendo pornografía. Se masturba 5 o 6 veces al día, no puede pensar en otra cosa, ve a las mujeres y solo ve objetos sexuales, pero es que además ya no se excita con las escenas que se excitaba hace 10 años, ni 12, ni 14, sino que ahora solamente se excita con escenas. Solamente se excitaba con escenas de violaciones reales. Y dice, el problema que tengo es que solamente me excito con esto. Claro, ¿qué ocurre? No podía disfrutar con su pareja o con su novia. ¿Por qué? Porque no le excitaba ya su pareja. Solamente se excitaba con ese tipo de escenas. Bueno, esto es a lo que nos enfrentamos. Algunos datos sobre el porno. Algunos datos. Vamos a darlos deprisa porque tenemos mucha cosa que explicar y si no, no daremos el tiempo para que después podáis preguntar. 1/3 de todo el tráfico de Internet es porno. La edad media de primera exposición es a los 8 años y estamos viendo hasta menos de 8 años. Estamos viendo ya niños con problemas con 8 años. 80 y 90% de los usuarios solo ven porno gratis porque ahora es mucho más accesible a todo el porno. Han puesto muchas webs gratis. Hay más del 24 millones de webs porno y 12% de Internet. España en el 2020 registró 75.000 reportes de pornografía infantil y esto es alarmante, es muy alarmante. La pornografía afecta al cerebro como una droga, como ha comentado Jonathan, no vamos a explicar más. 7 de cada 10 adolescentes consumen porno con frecuencia y el 47,4% de adolescentes ha imitado todo lo que ve en el porno y a veces sin el consentimiento de la otra persona. En esto también nos hemos encontrado con parejas en las que el hombre ha querido imitar lo que estaba viendo en el porno porque él cree que es normal y que es lo que se tiene que hacer y la mujer pues se siente abrumada, que es uno de los casos que estaba comentando Jonathan, ¿no? Sí. Sobre el porno y la violencia. Explicaros qué tiene que ver el porno y la violencia. Hoy en día el porno es lo que se llama hardcore. Es porno duro y violento. Lo que se denominaría el soft porn, un porno blando, es lo que ha pasado a ser la pornografía que vemos hoy en día en películas, en series, de forma cotidiana.
Pensemos que, yo no sé si en la época de los años 70, no sé si eran los años 70, los años 80, la gente incluso salía de España cuando había prohibiciones para ver películas que hoy en día serían de risa. Y hoy en día hemos conocido adolescentes que le han puesto esas películas dentro de adolescentes, se las han puesto dentro de su misma escuela. Recuerdo que algunos cruzaban la frontera a Francia para ver El último tango en París porque había alguna escena sexual. Pero todo lo que es la pornografía, toda la pornografía que vemos en series hoy en día, o sea, la serie está plagada de pornografía, pero es una pornografía realmente blanda comparada con el porno duro que vemos, lo que se denomina el porno mainstream, el porno que se ve hoy en día en Internet. El 88% de las escenas contienen violencia contra la mujer. Otro detalle muy importante. Nos preguntamos muchas veces cuántas veces vamos a manifestaciones, nos cuestionamos qué está ocurriendo en esta sociedad, por qué existen violaciones, qué está ocurriendo. Bueno, nuestros adolescentes están consumiendo día tras día alimentando escenas de violencia contra la mujer. ¿Qué podemos esperar luego que practiquen, ¿no? Una de las mayores búsquedas es teen porn y rape porn, que significa porno asociado a adolescentes. Básicamente es una pornografía donde aparecen adolescentes teniendo relaciones sexuales. Y rape porn es pornografía donde aparecen violaciones. Muchas de estas son legales y otras son ilegales. Y si alguna es ilegal en Europa, pues la gente se conecta a webs de otros países. Me refiero a que la gente busca y al final encuentra. Es muy sencillo. Pero esta es una de las mayores búsquedas en Internet. El 95% de las escenas, el 95% de la persona agredida responde neutralmente o positivamente a las agresiones. No estamos hablando de una violencia, como podemos ver en muchas películas, donde sabemos que el malo es el malo, el bueno es el bueno, y después llegan los polis y defienden y acaba bien la película normalmente. Estamos hablando de una ficción donde la mujer que es violada, golpeada o abusada, normalmente la mayoría son mujeres, luego sonríe y dice que cómo le ha gustado, qué bonito que ha sido. ¿Entendemos lo que es esto? La respuesta neutral o positiva a las agresiones, porque es la industria del porno la que genera esta ficción, ¿no? El porno extremo, esto es muy importante. Cuando investigáis, si alguno de vosotros investiga y os se pone en serio a investigar el porno, descubrimos al final que en el porno más extremo, hablamos de que el porno la gente va introduciéndose siempre a un nivel de mayor violencia o mayor fuerza de las imágenes, ¿no? O mayor perversión. En el porno más extremo no hay sexo. Quiero que escuchéis esto, que entendáis de lo que estoy hablando. En el porno más extremo solamente hay abusos, violaciones, hasta llegar a la muerte. Estamos hablando de torturas donde a veces no hay sexo. El porno más extremo es violencia. O sea, la narrativa principal de la pornografía es la violencia, no es la sexualidad, ¿vale? Esto es importante. Hay una compañera que se doctoró aquí en la Universidad de Barcelona y la conclusión de su tesis doctoral fue esta, ¿no? El porno al final es violencia, esa es la narrativa principal de la pornografía. Es importante entender esto. Y si no creéis lo que decimos, porque alguno dirá, estos se han pasado, están dando un montón de datos que no nos lo creemos. La semana pasada, el 9 de marzo del 23, eso hace una semana exacta. Esto me pasó este pantallazo una amiga, me lo pasó, y mira, a un grupo de WhatsApp, donde estamos luchando contra la trata y la prostitución. Fijaos lo que dice aquí. Estos son fuentes de televisión española, la 1. Nosotros no solemos ver la televisión, no tenemos tiempo para estas cosas. Pero fijaros lo que dice, 9 de cada 10 adolescentes consumen porno. La primera vez a los 8 años, la normalización del consumo a los 13 años. Y fijaros este detalle, 3 de cada 4 buscan contenidos violentos. ¿Por qué? Si queremos estos datos, sería una locura. Estamos diciendo que la mayoría de nuestros hijos se han vuelto locos, son violentos. No es que busquen contenidos violentos porque nuestros hijos sean violentos, buscan contenidos violentos porque los contenidos son violentos. Entonces, cuando tú buscas en la pornografía, acabas buscando contenidos violentos, porque es que no puedes hacer otra cosa, porque la mayoría de pornografía es violenta. Bueno, esto es un dato del pantallazo de hace una semana, ¿de acuerdo? Para contextualizar un poco, para que veáis que los datos que nosotros explicábamos se parecen a los que dicen los medios, ¿no? Bueno, pasaré deprisa también esto, porque ya Jonathan ha explicado muy bien casi todo. Ha hablado de la adicción, los efectos de la pornografía en los niños, la adicción sobre todo, el despertar precoz de la sexualidad, distorsión de la realidad, cuerpos perfectos, operados. Eso hemos tenido también varios casos de adolescentes con problemas ya con su cuerpo que no aceptan. La exposición de la pornografía en sí es un abuso sexual y eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que ser muy conscientes de que si un niño a una edad temprana de pornografía, ese niño está recibiendo abuso sexual. Y esto es
porque al niño le afecta después en su vida. El inicio precoz de la masturbación también suele pasar. Vulnerables a ser víctimas de abuso o participar en abuso, cuando ellos lo han visto en la pornografía, ellos después se creen que eso es lo normal y normalizan todo lo que se hace ahí. Entonces ellos creen que pueden ser abusados también. Después tienen muchos sentimientos de culpa, aislamiento, hay depresiones en adolescentes, ha subido un montón y una de las razones también es esta distorsión de su identidad, quién son ellos, qué es lo que les pasa. Y aquí ponemos aprender sobre la sexualidad según el porno, es lo que entre paréntesis queremos decir que no se aprende, la sexualidad no se aprende con el porno. Tenemos que trabajar, hay todo un trabajo interno de desaprender, ¿no? Y la banalidad sobre la sexualidad que al final pues todo vale y las risas y con cosas que no son para reírse. Reproducir conductas en sus relaciones sociales, pues muchas veces también estamos viendo en adolescentes, entender y tratar según los roles de hombre y mujer del porno. Lo ha explicado también Jonathan bastante bien, ¿no? Las diferencias de que la mujer pues parece que disfruta dándole golpes y violándola, ¿no? Y en este caso, ¿no? La normalización de la violencia, la humillación, el abuso, la violación, como lo normalizan, ¿no? Niñas y adolescentes aceptan el rol de sumisión y abuso. Estamos viendo, hace unos años hubo un porcentaje muy alto de niñas que sufrían todo esto, que sentían que tenían que ser así y cuando hablabas con ellas asumían que el novio le tuviera que pegar, ¿no? Cosas que habían pasado antiguamente que se pegaban, ¿no? Cosificación de la mujer, pensar que la mujer es un objeto, la incapacidad para una relación sexual, lo estamos viendo cada vez más en la consulta, adolescentes que vienen que no pueden, que no tienen una capacidad, no pueden tener pues eso, eyaculación precoz, disfunción eréctil, anorgasmia, un vaginismo. Esas son las disfunciones futuras en el caso de, evidentemente no siempre, pero puede pasar. La perversión, las prácticas de parafilias, sí. Bueno, podríamos seguir, etcétera, etcétera, de muchas cosas. Sí. Igual que os decía antes, pues hay prácticas, personas que han venido con que solo se excitan con algunas parafilias, con tipo de imágenes, porque se han acostumbrado a la pornografía. Bueno, yo creo que esta imagen, espero que si conocéis este tipo de películas, pues lo dice todo, ¿no? Si usamos la pornografía como educación sexual, pues es como si para tener el carnet de conducir, pues te ves toda esta serie y después dices, bueno, pues ya sé de sexualidad, ¿de acuerdo? Vamos a comparar, ya os dije que al principio, os he avisado, al principio vamos a hablar bastante de lo que era la pornografía porque necesitamos entender en el mundo donde nuestros hijos se están alimentando, desgraciadamente. No todos, no todos. ¿No? Según la UNO, 9 de cada 10. Nosotros, nuestra experiencia nos dice que los de primero de eso, hay algún grupo que hemos encontrado que no miraban porno casi, cuando hemos dado clases, cuando hemos dado talleres. En tercero de eso, es casi imposible encontrar que no haya chavales consumiendo. A veces alguna chica, pero en tercero y cuarto de eso, podemos decir que la totalidad del grupo, siempre hemos ido a diferentes tipos de escuelas y nos encontramos que todos consumen porno. Todos se podía decir de forma general. Los chicos casi siempre todos, desde a veces muchos antes de la ESO, porque ya nos hemos encontrado este último talleres que dimos, que había niños que la primera contacto con el pornografía era a los 5 o 6 años. Algunos os decían 5 años, 6 años, porque claro, ¿cuándo es? En cuanto tienes un móvil en la mano y pones según qué palabra, ¿no? Bueno, fijaros qué diferencia entre la pornografía y una sexualidad sana. Vamos a hablar de esto. Nos gusta más hablar de la sexualidad sana que de pornografía. ¿Por qué? Porque la sexualidad sana tiene que ver con dar placer al otro. Tiene que ver con dar placer y de recibir a la vez, ¿no? O sea, disfrutar juntamente, ¿no? Dentro de la pornografía o dentro de una relación tóxica o abusiva está centrada en el placer egoísta, ¿no? En la sexualidad sana nos centramos en la persona completa, en el erotismo, ¿no? A diferencia de la pornografía, que se centra sobre todo en la pornografía, en la penetración, en la genitalidad. En la pornografía vemos violencia, en una sexualidad sana vemos cuidado, cariño. Aquí vemos valor de la persona frente a usar la persona como objeto. Aquí de forma sana buscamos conocer, compartir. En la pornografía o una relación abusiva se utiliza al otro. Vemos que hay sufrimiento, llega a haber asesinatos, a veces en ficción, pero a veces incluso reales, ¿no?
a diferencia de una sexualidad sana, donde estamos viendo que hay entrega, que incluso se da vida. Fijaros un detalle. Después de hablar un rato de pornografía, nos planteamos que la sexualidad tenga que ver con la procreación, por ejemplo, y nos llama la atención, porque está tan desvinculado, cuando piensan en pornografía, está tan desvinculado de valores familiares o de realmente de poder dar vida, ¿no? que hasta nos choca, ¿no? Cuando entendemos que la sexualidad, una de las funciones de la sexualidad tiene que ver con la reproducción, evidentemente, aparte del placer y de compartir, y otras muchas funciones, ¿no? Vemos que en la pornografía hay mucha perversión, a diferencia de lo natural de una relación. Vemos que está centrada en la penetración, orgasmo, eyaculación, a diferencia de disfrutar o conectar. Tenemos que pensar en estos valores. Estos valores, y es importante que esta pantalla, tal vez podéis parar, estudiar estas pantallas, para que nos sirva de base para una buena conversación con nuestros hijos. ¿De acuerdo? Fijaros la comparación entre una buena sexualidad sana, natural, que está enfocada en la amistad o en la pertenencia al otro, a diferencia de la soledad, la culpa, ¿no? La pornografía, y el que consume pornografía suele consumirlo en soledad y muchas veces con sentimiento de culpa. ¿Vale? Seguimos con este cuadro comparativo, ¿no? Dentro de la sexualidad sana, pues vemos que hay exclusividad, que hay relaciones de pacto, puede haber matrimonio o puede haber una relación de convivencia, pero hay una relación entre dos personas que se aman. En la pornografía vemos promiscuidad y vemos utilización, vemos infidelidad, ni siquiera se plantea que haya infidelidad, sino que todo es un mundo donde hay una desconexión total de la relación, ¿no? En la sexualidad sana pues hay valores como la familia, la fidelidad, la protección, la libertad, sobre todo libertad, ¿no? Relación natural, decisión, transparencia, verdad, pureza. Comparemos todo esto con todo lo que hay en la pornografía, ¿no? Donde vemos que hay trata, que hay esclavitud, que hay dolor, que hay disfunciones, que produce disfunciones en lugar de producir lo que es natural y placer, que hay adicción, que hay engaño, mentiras, que hay suciedad, ¿no? Creo que es un buen cuadro. Solamente con este cuadro que hemos ya visto, son dos pantallas, tenemos para una buena conversación con cualquiera de nuestros hijos y de forma también personal, ¿no? Creo que... Fijaros que en la pornografía no hay ni palabras dulces, no hay poesía, no hay olores, no hay penumbras, no hay risa, no hay juego, no hay creatividad, no hay caricias, no hay besos, abrazos, susurros, explorar al otro, conocer al otro, interés genuino en el otro, cuidar al otro, no hay amor. Nosotros hablamos mucho de sexualidad en nuestra vida cotidiana y a nivel profesional, porque como terapeutas de pareja exploramos mucho, y cuando hablamos de sexualidad sobre todo nos centramos en todo esto, todo lo bueno de la sexualidad, que es esto que estáis viendo en esta pantalla, todo ese tipo de cosas. Fijaros que esto no aparece en la pornografía, ¿no? Curiosamente, y son cosas esenciales dentro de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad tiene que ver con el aparato genital, con la reproducción. Esto se lo van a explicar a vuestros hijos en biología. Espero, al menos a mí me lo explicaron en biología. Pero es que la sexualidad tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con el placer, con el deseo, con la atracción. Tiene que ver con sentirse hombre, con sentirse mujer. Tiene que ver con nuestro cuerpo, con lo que sentimos, con compartir con otros, con cómo trato al otro. Tiene que ver con celos, con rechazo, con intimidad, con soledad, con amor, todo tipo de emociones, ¿no? Tiene que ver con muchísimas emociones. Tiene que ver con quién, con cuándo, cómo, o sea, de las decisiones que yo tomo, con quién quiero tener las relaciones sexuales, tiene que ver con la experiencia, el aprendizaje, el cambio. Es importante que la sexualidad, hay algunos padres que nos dicen, bueno, ya es la hora de hablar de sexualidad. ¿Cómo que ya es la hora? Sí que es cierto que en la adolescencia hay un momento que tendremos que hablar unos temas que no habíamos hablado antes, pero la sexualidad es algo que ocupa toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, incluso antes, de hecho desde la gestación, en la diferenciación durante la gestación se diferencia el feto de si va a ser de varón, si va a ser hembra, o sea que la sexualidad nos acompaña toda la vida. Tiene que ver también con los derechos sexuales y reproductivos, que podemos hablar largo y tendido con nuestros hijos, y sobre todo tiene que ver con decisiones y riesgos que van con esas decisiones. Muchas veces nosotros en las escuelas les preguntamos a los chicos sobre sexualidad y que nos digan todas las palabras y todo lo que sepan de sexualidad y empezamos a apuntar en la pizarra, y os puedo asegurar que en muchos casos, si no el 100%, el 90% de lo que apuntan parece un menú. Parece que lo que nos dicen es un menú de cualquier página porno, porque empiezan a decir todo lo que saben de esto, empiezan a decir tríos y no sé qué, y bueno, barbaridades, empiezan a decir barbaridades que los padres, cuando a veces le hacemos una foto a la pizarra, se lo pasamos a los padres y se escandalizan, porque dicen, mis hijos no han podido decir esto. Desgraciadamente sí, pero me refiero a que muchas veces la pornografía
Y la sexualidad está llena de pornografía y nos olvidamos todo esto. Nosotros hacemos mucho énfasis en las relaciones afectivas, en lo que tiene que ver con el placer, con el deseo y con las emociones y con las decisiones, ¿no? Depende de la decisión que tomemos. Si queremos tener una decisión de tener, podemos tener una vida sexual, podemos tener abstinencia hasta tal edad, podemos empezar a tener una vida heterosexual, podemos tener decisiones de cualquier tipo, podemos tomar decisiones de con quién practicamos el sexo, de qué tipo de vivencias queremos vivir. Y, evidentemente, por ejemplo, las ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, estarán ligadas a ese tipo de decisiones. Pero que vemos que la sexualidad es mucho más, es todo esto y mucho más, ¿no? Como padres y como familia tenemos que proteger, tenemos que cuidar, tenemos que educar y acompañar. Esto es una función que tenemos los padres, madre, familia, tutores, abuelos. A veces no puede estar el padre o madre, pero también los abuelos, todos los que tenemos, estamos encargados de proteger a los hijos. Sí. Hay unos valores de base que son súper importantes y ahora sí que sería bueno que tuvierais en cuenta, ¿no? Una buena estima en el niño para tomar decisiones sexuales es lo más sensato, ¿no? Y para ello tenemos que potenciar la autoestima de que ellos se sientan amados, se sientan queridos, demostrarles lo que, pues eso, ¿no? Decírselo claramente, te amamos, estamos ahí contigo, ¿no? También el respeto, enseñarles no solamente el respeto a uno mismo, sino también a los demás. Es decir, cuando explicarles realmente, ¿no? Que nadie te toque, que tus genitales son tuyos, que si vas al lavabo, que eso es tuyo, y tienes que respetar tu cuerpo tienes que cuidarlo. Y también, evidentemente, también enseñarles a que no tienen que invadir el cuerpo de nadie, ¿no? Deben saber que tienen un gran valor y una dignidad, ¿no? Como personas, ¿no? Una protección de utilizar y ser utilizados, pues eso, ¿no? Que tengan una protección para todo esto, ¿no? Después hay una seguridad para cuestionar la autoridad. A veces ellos necesitan también saber que hay alguien que les va a proteger, que si les pasa algo, ellos pueden contar con sus padres y pueden hablarlo y pueden decir, pues mira, me ha pasado esto, que tengan esa seguridad, ¿no? Y plantar cara el padre si hay algún momento que tiene que ir y defenderlo, pues también, ¿no? Nadie puede obligarles a hacer nada que no quieran hacer y eso también se les tiene que explicar. Muchas veces el saber decir no es muy importante para los niños, saber, pues, ¿sabéis? Que ayudarles a tener un pensamiento crítico, que no se crean todo lo que le dice la gente, sino que ellos lo busquen, ayudarles también a ese pensamiento crítico es súper importante, ¿no? La nutrición emocional, Sí. veis aquí el árbol tan grande que hay, no sé si nosotros, esto es un tema de base, como decíamos, dentro de los valores de base, estas son preguntas muy importantes que nosotros usamos. Nosotros tenemos una formación con un origen, bueno, hemos investigado, estudiado en muchos lugares, pero sobre todo a nivel de terapia familiar, desde la terapia familiar, la terapia de pareja, la terapia sexual. Hay unas preguntas base que tenemos que responder afirmativamente. Eso es bueno que lo planteéis vosotros, como padres. Estas tres preguntas, ¿no? Tenemos que plantear estas preguntas a nuestros hijos. ¿Qué respondería a nuestro hijo? Si le pregunta a alguien a nuestro hijo, ¿tu padre o tu madre te quiere? ¿Qué dirá? Yo sé que muchos diréis, bueno, seguramente la mayoría de los padres que estáis aquí tenéis interés por vuestros hijos y seguramente vuestros hijos tienen claro que los queréis. Pero a veces hay dudas y es terrible. Hay dudas porque a veces hay padres que dicen, bueno, yo ya los quiero porque les proveo, les doy y tal, pero no se lo he dicho nunca. Un hijo necesita saberlo. Un hijo necesita saber que su padre o su madre se siente orgulloso o orgullosa de él. Es muy importante. ¿Estáis seguros de que si le preguntáis esto a vuestro hijo estará convencido? Si le dices, oye, tú sabes que me siento orgulloso de ti. Y si no estás seguro, os decimos de verdad que esto puede cambiar muchísimo vuestra percepción y vuestra seguridad. Decídselo. Oye, a tu hijo, a tu hija, nos sentimos orgullosos de ti. Decídselo. Porque es algo básico, esencial. Y lo mismo de si se siente escuchado en casa. Sí. Hay hijos que a veces le han dicho, bueno, en mi casa yo no tenía ni voz ni voto. Yo ahí nadie me tenía en cuenta, ¿no? Yo era uno más, ¿eh? Y eso es muy triste, porque quiere decir que no hay la posibilidad de compartir, de abrirse, de hacer preguntas. Estas preguntas las tenemos que responder siempre de forma afirmativa. Cuando nuestro hijo se siente amado,
Si respondemos sí a estas 3 preguntas, se van a sentir amados, valorados y escuchados. Por eso la imagen de este árbol, sobre todo, es una imagen donde hay unas raíces fuertes. Si esto lo tenemos cubierto, esto no tiene que ver solamente con la sexualidad, evidentemente. Esto es a más, ¿no? Esto es esencial para una vida fuerte. Cuando una persona... son preguntas que las solemos hacer a persona que viene a terapia. Cuando las personas tienen cuestiones, no responden afirmativamente a alguna de estas 3 preguntas, a las 3 o a 2 de ellas, van a tener muchas más dificultades. La vida al final te puede solucionar y todo se puede recuperar y reparar y todo se puede mejorar, pero realmente va a ser una carencia muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, intentemos que nuestros hijos sepan estas 3 cosas. ¿Cómo podemos proteger a los adolescentes? Bueno, como estábamos comentando, la comunicación tiene que ser básica, ¿no? Y lo que estábamos hablando, ¿no? Si el niño viene con una... Bueno, es un niño de la edad o adolescente y viene con una inquietud o a veces estamos ocupados y no la podemos pasar sin tener la atención, ¿no? Pero aunque sea para nosotros lo que está explicándonos no sea algo que pues no le demos mucha importancia, para él sí que es muy importante. Entonces es importante que podamos escuchar, que podamos comunicarnos con él, qué es lo que te pasa, preguntarle cómo ha ido el día, todo eso es importante para tener una buena comunicación con el niño, ¿no? Pasar tiempo con él, yo siempre digo, buscar lugares, ir a lugares o hacer como un álbum familiar, en el sentido, aunque no sea con fotografías, que ahora se hacen muchas fotos, pero sí buscar momentos para poder pasar tiempo con ellos, ¿no? Dialogar, explicarles en su idioma, en su momento, porque a lo mejor si es un niño de 3 años, pues no será igual que uno de 5, uno de 6, pero explicarle en su entendimiento, ¿no? Advertirle de los peligros, lo que estábamos comentando, que sepan decir no, que sepan que sus cuerpos, que es sagrado, que para él... Todas estas cosas es importante que se le refuerce. ¿Quién es él? Eres importante en la familia, tú eres alguien importante en la familia, se tiene que sentir, ¿no? Y cómo no, nosotros como padres tenemos que ser ejemplo en todas estas cosas, ¿no? Y también aprender a acompañar, ¿no? Yo en el tema de la fotografía que poníamos, ¿no? Aquí, en las nuevas tecnologías, también tenemos que aprender las nuevas tecnologías para poderles enseñar a los niños cuál es lo correcto, qué es lo que no, cómo podemos protegerlo con el tema de todo el tema de la tecnología nueva, ¿no? También estar nosotros al día para acompañarlos en todos esos procesos. Sí. Bueno, aquí hay un antiguo proverbio que dice: instruye al niño en su camino y en cuanto sea viejo no se apartará de él. Lo que enseñamos a los niños, de hecho, les queda. Fijaros que aquí hay un padre enseñando a montar en bici a una hija, a un hijo. Todos recordamos cuando montamos en bici. A nivel de sexual, en la sexualidad, que seamos nosotros los que enseñemos a nuestros hijos, porque va a ser lo primero que van a recibir. Si les explicamos que la sexualidad consiste en amar, en compartir, en cuidar al otro, eso es lo que van a entender. Cuando luego vean la pornografía, entenderán que es algo adulterado, que es algo venenoso, que es algo que está mal. Si nosotros no hemos enseñado esto a los niños, ¿qué ocurrirá? Que los niños llegarán a la sexualidad y empezarán a aprender de sexualidad a través de la pornografía, porque se la van a encontrar. Y van a pensar que eso es lo normal, ¿de acuerdo? Por eso, adelantémonos, que no se nos adelante la industria del sexo. Una pregunta. Los hijos que son informados por sus padres sobre sexualidad son más o menos promiscuos, ¿no? La mayoría de talleres, bueno, últimamente está cambiando, pero hasta ahora la mayoría de talleres que hemos dado siempre eran talleres no virtuales, sino presenciales, y nos gustaba mucho el debate. Ahora, como hemos dicho al principio, dejamos el debate para el final, ¿no? Son preguntas que tenemos que hacernos y que muchas veces se hacen los padres. Hay muchos padres que dicen, bueno, es que hablar de sexualidad va a hacer que los estimule y va a hacer que piensen en ello, mejor no tocar el tema. Bueno, la respuesta, después de muchas investigaciones, la respuesta es que son menos promiscuos. Realmente, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, esto aparece, bueno, Isabel Menéndez es una sexóloga, psicóloga que lo explicaba, pero hay muchos lugares donde podemos investigar esto. Cuanto más informados estén nuestros hijos, mejor va a ser su conducta sexual, ¿vale? Algunos dicen esto, ¿no? El temor de demasiado pronto, en cuanto a hablar de sexualidad, a menudo significa que hablamos demasiado poco y demasiado tarde. Los padres están callados mientras el mundo está gritando. Esta es la realidad hoy en día sobre la sexualidad. Estamos en un mundo que habla de sexualidad por todas partes, no solo en la pornografía, desgraciadamente, sino por todas partes. Entonces, si nosotros callamos y dejamos la cuestión sexual
a que ya llegará el momento cuando vete a saber cuándo, vamos a llegar tarde. Entonces, adelantémonos. Nosotros somos el modelo. Mirad, más que hablar de sexualidad, podemos hablar de sexualidad y tenemos que hablar de sexualidad, pero nosotros somos el modelo. La familia es el lugar idóneo para hablar de sexualidad. Ya os digo, la escuela es un buen lugar para formarnos y sobre todo pues, nos van a formar en cuanto a cuestiones reproductivas, cuestiones biológicas, pero formar en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cuidado y la pareja, las relaciones, es un tema, la familia es el lugar idóneo. Para todo esto, para cuidar, para educar, para proteger, reír, llorar, crecer, compartir, a fin de cuentas para amar, donde se van a sentir amados. Una recomendación sobre cómo enseñar y cómo hablar de sexualidad a los hijos. Hablemos de sexualidad a través de nuestras acciones. Si nosotros nos amamos, si dentro de una familia los padres se aman, los padres practican una buena vida sexual, tienen complicidad, hay muestras de cariño, hay juego, hay complicidad, los hijos lo van a ver. Los hijos van a ver que la sexualidad es algo bonito dentro de una relación de respeto, de amor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, disfrutemos la sexualidad y no dejemos que el porno se nos adelante en esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí tenemos, pues, ¿cómo hacerlo? Para algunos es violento hablar de sexualidad y realmente muchas veces si no lo hemos hecho va a ser violento. Yo creo que os decimos, hay que hablar de sexualidad ya. Si no lo habéis hecho, tenéis que hacerlo ya, a la edad que tenga el niño. Nosotros somos partidarios de hablar con los niños de sexualidad desde siempre. Hablar de si tienen el pene, si tienen vagina, de sus genitales, de sus reacciones, de lo que ocurra. Tenemos montones de oportunidades. Entonces podemos hacerlo mientras jugamos con ellos, mientras cocinamos, mientras estamos haciendo una tarea, mientras conducimos, viendo una peli. O sea, hay montones de oportunidades para hablar de sexualidad. Una persona que esté embarazada ya se le puede explicar. Lo que es importante es que no busquemos que el niño sea adolescente o que se encuentre con que ya hemos intuido que va a tener necesidades sexuales o que hemos pensado, uy, se ha echado un novio tal y empecemos a hablar de sexualidad, porque vamos a llegar tarde. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No frontalmente, no es una buena idea poner a tu hijo delante y decir, bueno, te voy a dar una charla sobre sexo. No es una buena idea, porque eso te pone nervioso al niño, al padre, y es una tensión innecesaria. Entonces, hagámoslo de forma natural, sobre todo en la mesa, nosotros donde más hemos hablado. De todo, de sexualidad, de todo en casa es en la mesa. Comiendo, porque se habla de todo. Pero también un buen lugar es conduciendo, cuando vas conduciendo es un buen momento para hacerlo. Las relaciones sexuales sanas. ¿Qué tiene que haber en una relación sexual sana? Tiene que haber todo esto que veis aquí. ¿No quieres compartir tú? Sí. Tiene que haber sobre todo respeto, cariño, confianza, diversión, amistad. Eso es de lo que se trata. De lo que se trata eso, pasarlo bien, estar bien con la otra persona, la confianza. Tiene que haber libertad, sobre todo. Tienes también tú como persona saber decir que no en algunas cosas. Y a los niños sobre todo, es muy importante. Sobre los niños, sí. Sobre los niños tiene que haber simetría, ¿no? Estos casos que estamos hablando antes del grooming, ¿no? Personas mayores que están ahora queriendo estar con niños pequeños, todas estas cosas no son simetría entre iguales, ¿no? Relación de confianza mutua, que estés seguro que la persona con la que hagas estará ahí, que estará para las cosas. Creo que... Bueno, sí. Y vamos acabando, ¿vale? Ya vamos acabando, nos queda poquito tiempo, 5 minutitos así. Bueno, vamos a intentar resumir un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y después pasamos a preguntas si queréis, de lo que queráis. Un poquito a modo de resumen y algunos consejos, ¿vale? ¿Cuándo hablar de sexualidad? Desde siempre, ya lo hemos dicho, con naturalidad. ¿Por qué? ¿Y cómo? Porque la sexualidad nunca debe ser un tabú en nuestra casa. Siempre en cada nivel de comprensión, ya os digo. Habrá momentos que tendremos que hablar de cómo, qué métodos anticonceptivos se pueden usar o si no, qué tipo de enfermedades de transmisión sexual. Eso a lo mejor no le interesa a un niño de 7 años, pero sí que le interesa a un adolescente, ¿no? A cada edad, a su nivel. Ser proactivo. Los padres somos los responsables. Mirad, hay temas que por la educación recibida, y desgraciadamente en temas de sexualidad, muchos padres y personas de nuestra generación nos pasó que no tuvimos una educación, los padres a veces no dedicaron el tiempo que nos hubieran gustado ni las formas para hablar de sexualidad. ¿Qué ocurre? Pues que nos puede ser difícil. Pero claro, si nos es difícil la conversación y hablar de estos temas, ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Imagínate que si es difícil para los padres, también lo es para los hijos. Es un tema donde no se ha hablado.
durante tal vez durante mucho tiempo, ¿no? O nunca, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dar el tema, tenemos que sacar nosotros el tema y elegir el momento. ¿Cuándo? Aprovecha el momento. En una película, programa, televisión, canción. Fijaros que al principio de la charla estábamos hablando de que la sexualidad está invadiendo todas las áreas desde la publicidad, televisión, música, todo. O sea que hay montones de oportunidades para hablar de esto. Igual no, decimos, ¿cómo le hablo de sexualidad a mi hijo? ¿Cómo le hablo? Pues si está hablando de sexualidad constantemente en todas las series. En cualquier momento te sientas a ver una serie con él y aparecerán escenas sexuales, escenas de relaciones de pareja, escenas de relaciones. Y es la oportunidad para darle al pause, para parar y decir, mira, quiero hablar de eso contigo. Oye, ¿qué te parece esto que ha pasado en la película? ¿Cómo podías haberlo hecho mejor? ¿Qué te parece con esta relación? ¿Ha habido cuántas películas hay del padre, el hijo y no sé qué de la novia, que se casan y cuando van a la boda, después en el día de la boda se lía con otros? Paremos la película y digamos, ¿qué te parece? Que el día de tu boda, pues al final tu novia se haya casado con el otro. ¿Qué te parece? Que esté embarazada y el padre sea otro. Vamos a hablar de todo esto. Hay montones de oportunidades cotidianas para hablar de sexualidad. ¿De acuerdo? Evita confrontaciones, lo hemos dicho antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos una duda o de golpe nos hemos enterado que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo relaciones sexuales porque hemos visto, por lo que sea, en las redes, por un amigo, por lo que sea, porque hemos descubierto que está utilizando anticonceptivos y nos quedamos escandalizados, pues no vayas frontalmente. Aprovecha para usar ejemplos, decir, oye, ¿qué te pasaría si ocurriese esto? Aprovecha otro ejemplo de algún compañero de la escuela que sale una chica con otro chico y tú pues plantea eso, oye, están saliendo juntos estos y ¿qué? ¿Tendrán relaciones sexuales? Y seguramente tus hijos dirán, pues claro, es muy probable que pase eso. Bueno, ¿y qué pensáis? ¿Qué pensáis si se queda embarazada la chica? En lugar de decirle a tu hija ¿qué va a pasar si te quedas embarazada? Pues ¡pum! Lo mueves a otra persona. Hablas de una película, hablas de una persona, hablas de un familiar, hablas de un compañero de la escuela que le ha podido pasar algo similar y es una forma de hablar sin involucrarnos personalmente, lo cual puede hacer que nuestros hijos se sientan violentos y que no quieran saber la conversación o que se vayan o que se alejen, ¿no? Seamos sabios en este aspecto, ¿no? Podemos incluso compartir experiencias propias. Pues a mí me pasó esto cuando era joven, ¿no? Pues a mí tal, yo salía con una chica tal y al final pues no sé qué pasó, pues mira, como era un bruto pues la utilicé. Podemos utilizar esto. Seguramente hemos tenido muchos errores en nuestra vida. Podemos usar nuestros errores para ayudar a nuestros hijos que no caigan en los mismos errores. Hablemos de amor, hablemos de afectividad, hablemos de sexualidad, valores, enamoramiento. Todo este tipo de cosas que tienen que ver con la sexualidad y bueno, hay un montón de temas relacionados con la sexualidad que no afrontan directamente tal vez un tema profundo de sexualidad, pero que tiene que ver con las relaciones, con la familia, con los hijos, con la abstinencia, con la no abstinencia, con la edad de inicio, con métodos. O sea, hay un montón de temas relacionados. Evitemos banalizar, como decía antes Damaris, ¿no? Reírnos de ellos, ridiculizar, sobre todo si nos dicen algo que para ellos es muy importante. Claro, que de golpe nos hace una pregunta que nos parece absurda, ¿no? Pues si yo puedo tener hijos no sé qué, porque cualquier pregunta que de golpe nos pueda, pues tengamos mucho cuidado porque esto les puede herir muy gravemente. Algo que para nosotros se supone que es normal, les puede herir y se van a refugiar, se van a ir al ordenador y van a decir, ya no te comento nunca nada más. Seamos muy sensibles en las áreas sexuales con nuestros hijos. Evitemos estas cosas, ridiculizar, oír, sobre todo dar largas. Por favor, somos los padres. No podemos dar largas y decir, bueno, esto ya te lo explicaré y no saber qué hacer y no explicar nada, ¿no? Algunas ideas. Agenda una cita semanal a solas con tu hijo. Mirad, seguro que habéis dado montones de talleres muy productivos. Los adultos hoy en día estamos hartos de hacer posgrados, másters, una carrera, de estudio. Estamos hartos de hacer horas extras, hartos de pasar horas en el trabajo. Lo que más necesita tu hijo es que tengas una cita con él. Si tienes que dejar de hacer horas extras, déjalo. Si tienes que dejar el gimnasio, pues deja de ir un día al gimnasio y ten una cita con tu hijo. No vas a poder educar a tu hijo sexualmente, y ni en las cosas profundas de la vida, si no tienes un tiempo donde él se sienta seguro contigo. Hay padres que nunca han tenido una cita con su hijo a solas. Esto puede revolucionar vuestra vida. Le dices a tu hijo, quiero quedar a solas contigo, igual tenéis 2, 3 hijos, pues quiero quedar a solas contigo, y quiero ir a solas, me voy con tal vez el primer día no sepas, pues te vas al cine, o te vas a pasear, no lo sé, pero agenda una cita con cada uno de tus hijos. Si eres un padre y te llevas bien con tu hijo, pero con tu hija no sabes cómo relacionarte, lo necesitas, y tu hija lo necesita más, necesita una cita con su padre, ¿por qué?
Porque necesita conocer cómo piensa un hombre. Y necesita conocer cómo piensa un hombre como su padre, que es el hombre que más la tiene que proteger y la tiene que cuidar. Necesita saber relacionarse bien. Por lo tanto, esto va a ser algo esencial. Si no te atreves a decir, quedo contigo para esto, porque depende de cada modelo familiar, puede ser difícil, pues invéntate una cita encubierta. Por ejemplo, pídele a tu hijo que te ayude. Oye, mira, ayúdame a pintar no sé qué, tenemos que quitar. Ayúdame a reparar el coche. Pero si yo no sé, papá, me ayudas y me aguantas el destornillador. Y en ese rato, pues puedes hablar. ¿Y qué tal? Oye, te he visto paseando con aquella chica que es muy guapa, ¿no? Y a lo mejor el chico pues tiene 11 años y mientras te ayuda con el destornillador, pues le puedes ir preguntando cosas y decir, sí, papá, pues estoy enamorado, pero el otro también, y yo qué sé. Busca ese momento a solas. En una tarea, ayúdale a cocinar contigo, ayúdale a ir de compras contigo, pero pensando tú, me lo llevo de compras para en el coche, en el trayecto, cuando estoy de compras, pues puedo ir abriendo su corazón y abriéndole el mío. Si tu hijo no abre el corazón, a lo mejor es que tú no has abierto el tuyo. Igual la mejor manera de hablar de sexualidad o temas peleagudos es decirle, pues yo cuando tenía 13 años, ostras, montamos un guateque, que era lo que hacemos en mi época, y fue la primera vez que le di un beso a una chica, y aquello, bueno, estuve todo el verano temblando de la emoción. Que por cierto es cierto, ahora lo recuerdo, con 13 años tal, hoy en día no sé qué pasaría, pero imagínate, tú le abres tu corazón a tu hijo y tu hijo igual te cuenta, pues anda, pues hemos hecho una fiesta y también no sabía si darle un beso, sino te va a ayudar a hablar, ¿de acuerdo? Decidir como mínimo, como familia, una comida juntos en familia. Esto es súper importante, es un consejo que para nosotros, nuestra vida no sería como es sin esto. Nosotros comemos siempre, buscamos tener una comida juntos como familia. Cuando podemos dos, son dos, pero mínimo una. Y nos falta tiempo siempre, no para comer, sino para hablar. Somos 4 en casa y siempre lo hemos hecho. Entonces es el lugar donde nuestra familia, si hay un lugar donde se ha hecho nuestra familia, es alrededor de una mesa, cocinando, compartiendo, abriendo la nevera, comiendo, pásame el pan, pásame no sé qué, tal, discutiendo también, pero en la mesa. Y en la mesa hemos hablado de sexualidad, en la mesa hemos hablado, pues mi amigo ahora, pues en el instituto, pues tengo un amigo gay, una amiga lesbiana, pues bueno, ¿y tú qué opinas? Tal. En la mesa hemos hablado de, pues tengo... todos los problemas de todo tipo. Y por supuesto la sexualidad, porque la sexualidad no debe ser un tabú en nuestra vida, debe ser un tema más y que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Planificad. Si no puedes, ya os digo, si en vuestro modelo familiar no tenéis la comida familiar, lo cual ya os digo que para nosotros ha sido algo muy bueno, planificadla. Si es impensable, porque hay gente que dice, bueno, yo por ejemplo había amigos con los que no podía quedar nunca porque por trabajo y un día dije, oye, ¿y si que desayunamos juntos? Y al final dijeron, pues desayunar sí, porque luego por horarios y nos íbamos a desayunar juntos. Pues te planificas un desayuno con tus hijos. Que entre semana es imposible, pues lo planificas el fin de semana. Empezad con uno a la semana. Ojalá podáis hacer una comida cada día juntos, pero si no podéis, pues planifica uno a la semana y empezad por algo, ¿de acuerdo? Empezad como podáis, cada familia, ¿vale? Un experimento, plantea, bueno, esto es un experimento, plantea un posible embarazo de alguien. Eso es un pequeño experimento para que dé debate, ¿no? Resulta que el 45% de las chicas nunca se han planteado qué harían si se quedasen embarazadas, ¿vale? Si tú sabes que tu hija está teniendo relaciones sexuales, o tu hijo está teniendo relaciones sexuales, seguramente con una hija, con una niña, o con una joven, y nunca se han planteado esto, pues eso es un tema de estudio, ¿no? O sea, casi la mitad de las chicas jamás han planteado esto, pues un tema sería, oye, ¿qué pasaría en este caso? Pero no se lo digas a ella, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasaría si no sé quién, si tu amiga del instituto, si aquella tal, se quedase embarazada? ¿Has pensado qué pasaría? Pues a lo mejor una opción es el aborto. Bueno, pues a lo mejor tendría que dejar de estudiar. Pues a lo mejor tendría que irse a vivir con la pareja. O sea, eso abriría un gran debate. O sea, plantear ese tipo de preguntas, pero no mires a tu hija y le digas, ¿qué vas a hacer si te quedas embarazada? Porque eso es muy violento. Plantearlo de esa forma, ¿no? Secundaria, o sea, utilizando otros posibles escenarios, ¿no? Sé sincero y sé vulnerable. En temas de sexualidad no vale decir, no hablo de sexualidad porque yo no sé de esto. Mirad, no os conozco, sobre todo porque no os veo la cara en este momento, pero sé por la escuela donde estáis estudiando, que sé que es una muy buena escuela, y porque estáis aquí buscando cómo cuidar a vuestros hijos, que vuestro nivel y conocimiento de sexualidad y acercamiento es 1000 veces mejor que lo que nos ofrece la industria del sexo. Solamente si dices, bueno, es que yo no sabría explicarle todos los métodos anticonceptivos a mi hijo, es igual, es que eso es algo técnico que no es lo importante, pero tú puedes explicarle a tu hijo cómo amar, cómo cuidar, cómo respetar. Hazlo. Que no, por favor, no dejes que tu hijo se alimente y aprenda de sexualidad en la industria del porno. No dejes que la industria del sexo, que es una industria plagada de mafia terrible, alimente a nuestros hijos. No dejéis esto, por favor.
Entonces, bueno, un segundo. Bueno, un detalle importante, si tu hijo o tu hija tiene pareja, que os lo presente. Dirás, bueno, ¿esto por qué? Esto parece algo de aquellos tiempos. Mira, cuando conozcas a la pareja de tu hijo o tu hija, si es un chico, le digas, oye, ¿tú qué intenciones tienes con mi chica? Eso va a ser una gran protección para tu hijo y para tu hija. Porque el chico, si lo que quería era pegarse un revolcón, si lo que quería era sexo rápido, si lo que quería era probar lo que ha visto en el porno, con tu hija se lo va a pensar. Porque tú le has mirado a los ojos y le has dicho, ¿qué tal entre vosotros? Sois amigos, ¿no? Estáis, me imagino que habrá respeto y todo esto. Y eso le va a frenar, y si tiene malas intenciones, se va a alejar. Eso va a ser una protección. Esto que parece una tontería, yo creo que es muy importante. Siempre le decimos a los jóvenes, conoced la familia de tu pareja. A fin de cuentas, cuando conoces la familia de tu pareja, conoces a tu pareja, conoces en el ambiente donde ha crecido, donde se ha educado, donde verás los valores. Y si viene la pareja o la posible pareja de tu hijo o tu hija a casa, cuando sean adolescentes que empiezan ya, pues vas a poder sentarlo, vas a poder ver cómo trata a tu hijo o a tu hija, vas a poder decirle algunos valores importantes en tu casa, vas a poder mirarlo a los ojos, míralo a los ojos y le dices, yo he cuidado a esta persona, mi hijo o mi hija, desde que nació, lo llevo en mis brazos y tal y cual. Espero que tengas consciente esto, o sea, que seas consciente de esto. Y vas a crear un clima de respeto, ¿de acuerdo? Y por último, ama, disfruta del sexo. Disfruta del sexo con tu pareja, disfruta del sexo en tu pareja, si estás casado, en tu matrimonio o con tu pareja. Disfrutad juntamente para que vuestros hijos vean que el sexo es algo bonito, que se puede disfrutar en una relación de pareja estable, en una relación de pareja donde hay amor. ¿De acuerdo? Y sobre todo otro detalle. Hemos hablado mucho de pornografía enfocado en los hijos, pero sabemos que los mayores consumidores de pornografía están entre los 35 y 50 años. Son personas casadas y entre 35 y 50 años. Si estás consumiendo pornografía, aléjate de la pornografía, porque te está haciendo daño a tu pareja, está haciendo daño a tu relación, y está haciendo daño a tu sexualidad, y no vas a tener ninguna autoridad para decirle a tus hijos que no consuman eso. Entonces es otro del resumen de consejos para ir acabando. ¿Vale? Bueno, aquí dejamos algunos recursos. Estos son algunos libros, dejamos por aquí, como ya nos da tiempo. Hay de todo tipo. Hay algunos, pues Elena Crespi fue profesora nuestra, ella aparece mucho medio de comunicación. Hay algunos, por ejemplo, nos encanta. Hay algunos que tienen que ver con la pornografía como pornoexplotación, que es de Mabel Lozano. Nos encanta Mabel en todo su acercamiento a la defensa de la mujer y la trata. Hemos colaborado con ella, es una mujer maravillosa, luchando contra la explotación, ahora viendo la pornografía, pero en otros aspectos. Algunos de ellos son de origen cristiano, para personas que quieran de origen protestante, pues tienen, por ejemplo, pornografía. La verdad es que la pornografía tiene un trasfondo cristiano. Este también creo que el autor es... puede haber algunos que son de autores cristianos, algunos de autores no cristianos, hay de todo un poco. Aquí tenéis... Si buscáis vais a encontrar, ya digo, algunos son sobre cómo hablar de sexo y otros sobre enfoques centrados en la pornografía. Otros recursos, aquí tenemos recursos online, no comentamos cada uno, algunos son nuestro blog, algún blog donde hablamos a veces de estos temas. Os recomiendo mucho, por ejemplo, este documental que es Brain Heart World, que habla sobre el cerebro, sobre el corazón y sobre el mundo, y habla sobre... el primero, son 3 partes del documental. El primero es un niño que cae en la pornografía y es adicto, y es muy interesante ver lo que ocurre y ver lo que puede estar ocurriendo con alguno de nuestros hijos. Algunas de las webs con las que colaboramos, aquí también hay algunos recursos de control parental de dispositivos, pero esto va cambiando tanto. Nosotros ya, nuestros hijos ya tienen 20 y pico años y ya no tenemos ningún control parental, ¿no? Pero en su día puede ser interesante, pero ya os digo, creo que es más interesante. El control parental es necesario cuando los niños son muy niños. Cuando son adolescentes va a ser muy difícil, porque se van a saltar todos los controles. Entonces va a ser más importante que hablemos con ellos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algún otro recurso online que dejamos aquí en pantalla por si queréis explorarlo en su día. Muchos de ellos hablan sobre trata también, porque nosotros colaboramos y luchamos contra la trata y sobre el tema de prostitución y pornografía. Pero bueno, tenéis un poquito de todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí nuestra charla. Muchas gracias. Nos hemos pasado. Ahora veo el tiempo que lo tenía aquí al lado, nos hemos pasado un poquito. Aquí está nuestra web, por si queréis algún contacto con nosotros, pues aquí nos tenéis. ¿De acuerdo? Dejo de compartir y abrimos, si queréis, Debate.